Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias por aguardar estos minutos de demora que tenemos. Como saben, la ciudad de Buenos Aires está un poco caótica, así que ha costado un poco llegar hasta acá. Muchísimas gracias también a las personas que están conectadas de manera virtual por asistir a este panel. Este panel, la intención es poner en discusión cuál es el rol del Estado y el rol de las políticas de transparencia en pos del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. Para eso contamos con la presencia de distinguidos panelistas que nos van a dar su palabra. La dinámica que les propongo para el panel es que vayamos tomando la palabra, que los panelistas vayan tomando la palabra y que con posterioridad a ello podamos abrir un espacio de intercambio tanto para las personas que están conectadas de manera virtual como para quienes están presentes acá. Como saben, yo soy Lorena Salim, me presento para quienes no me conocen, soy directora nacional de políticas de acceso a la información pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Estado Nacional, y ahora voy a empezar a presentar a cada una de las personas que nos acompañan acá, dándole la palabra a continuación. Un minuto, por favor. Estoy ahí con algunos problemas de conexión. Bueno, vamos a empezar entonces con la palabra de Luis. Luis Villanueva es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado diversos estudios de posgrado sobre integridad, transparencia, ética pública y derechos humanos. Actualmente es subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción e integrante del Comité de Expertos del MESICIC. Con anterioridad ejerció diversos cargos relacionados con la temática, como director de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal y coordinador del Programa Anticorrupción y Litigio Estratégico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG. Además, es docente del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, la Universidad 3 de Febrero y la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Luis, tu palabra. Hola, ¿qué tal a todos, todas? Buenos días. Muchas gracias por la invitación otra vez. Ya estuvimos en un panel hace un ratito conversando sobre algunas cosas vinculadas con esto. Y acá creo que el punto central tiene que ver con la particularidad de empezar a discutir el rol del Estado y qué esperamos del Estado a los efectos de promover política pública, que de algún modo dé cuenta de lo que conversamos hace un ratito, que tiene que ver con gestionar con integridad, con transparencia, evitar los casos de corrupción, pero además con una perspectiva de derechos humanos, de género y de inclusión. Me voy a remontar un poquito al momento en que se empieza a discutir sobre corrupción y donde se arman las convenciones anticorrupción, que es la década del 90, especialmente en un proceso económico en el cual lo que había pasado es que básicamente había caído el muro de Berlín y un montón de países se estaban reacomodando, y en ese sentido, en la medida en que hay un flujo mayor de capitales, algunos países dicen, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cómo enfrentar el fenómeno de la corrupción. O eso estaba en la agenda, estaba en la agenda de otras cuestiones más. Por ejemplo, qué pasaba con un montón de países como Argentina en aquel momento, que estaban en un proceso económico a principios de la década del 90 que tenía que ver con políticas públicas de corte neoliberal, y entre ellas estaba la idea, evidentemente bien desarrollada, después lo vimos, de darle otra concepción al Estado, desguazar el Estado, como quieran decirle. A esta altura eso ya pasó. Lo único cierto es que las convenciones en las cuales se empieza a trabajar sobre corrupción ponen el foco en eso. Ponen el foco en la idea de cuanto menos Estado haya, más posibilidades es de que no suceda un caso de corrupción. Cuanto menor sea la intervención del Estado, menor casos de corrupción va a haber. Este principio chocó con la realidad a los 3 minutos porque vinieron las privatizaciones, y las privatizaciones todas y cada una vinieron de la mano de casos de corrupción. Todas y cada una además incluyeron
entes de control. Todos y cada uno de los entes de control estuvieron en manos de las empresas que fueron privatizadas. Digamos, una captura plena, absoluta de el control público respecto de las empresas esas. Cuanto menor Estado, menos corrupción. Ya vimos que no caminó, pero las convenciones en gran parte se armaron con ese esquema ideológico respecto a lo que se pretendía del Estado. Y estaba todo cargado en los funcionarios y las funcionarias públicas en términos de comportamiento. ¿Qué comportamiento tienen que tener los funcionarios y las funcionarias públicas? Que está bien, digamos, es una parte del fenómeno y por supuesto tiene que ser atendida. Todos tenemos reglas en el ejercicio de nuestra función pública y debemos desde ya atenernos a ellos. Pero no es solamente eso, el fenómeno de la corrupción es bastante más complejo, bastante más grande, incluye otros actores, incluye el sector privado, es una cuestión muy relacional que tiene que ver con la vinculación del sector público y sector privado, es una cuestión que no siempre se da por iniciativa de uno u otro, sino muchas veces por entendimientos tácitos o no tan tácitos que se dan en la mesa. A mí me gusta decir siempre que la corrupción, digamos, se puede iniciarse de un lado del mostrador, de otro lado del mostrador o en el mostrador, incluso sin hablarse, digamos. Incluso sin que exista de un primer momento o en un primer momento un propósito económico muy concreto, digamos. Puede ser que el entendimiento sea, nos ponemos de acuerdo para hacernos de un mercado, digamos. Esto es, nadie ya se queda con algo, sino que nos ponemos de acuerdo en que algo suceda a futuro. Pasan los años y en la medida en que se producen también distintos flujos de negocios que tienen que ver mucho con competencia entre empresas de distintos países, empieza a girar un poquito eso, ¿no? Empieza a girar y aparecen otras convenciones, por ejemplo OCDE, que dice, bueno, mira, y otras leyes en términos de regulación internacional que dicen, bueno, vamos a sumar al sector privado a esto y vamos a darnos una regla de competencia entre empresas de países centrales más o menos equitativas a la hora de que pueda o no pueda no haber competencia en un determinado país periférico, ¿no? Y en esa línea los países se ponen de acuerdo, primero de todo, en no tolerar la corrupción. Ustedes saben que la corrupción en muchos países estaba permitida en otros lados, ¿no? O sea, una empresa norteamericana o una empresa de determinado país europeo podía cometer un caso de corrupción acá e incluso podía decir, lo cometí, pagué, por favor, no me cobren impuestos por esa plata que yo gasté. Bueno, eso pasó, no fue tolerado más y los países fueron acomodando sus compromisos y las convenciones, si bien no cambiaron, fueron en sus mecanismos de aplicación variando y girando hacia esta línea. Pero en el fondo lo que sigue estando lo mismo, digamos, el rol del Estado atrás y cuánto interviene el Estado respecto de la generación de políticas públicas. En esa línea, lo que también fue virando es el enfoque en cómo enfrentamos la corrupción. Y estaba todo en general destinado a que la lucha contra la corrupción, como se la denomina en las convenciones incluso, esté enfocada en cuestiones punitivas, ¿sí? Digamos, o sea, estaba la sanción como eje central de cualquier política pública que se quiera hacer. Todo debía terminar en tribunales y ahí estaba la lucha contra la corrupción. Hubo un montón de problemas en el medio, pasaron un montón de cosas, entre otras cosas que los tribunales no dieron respuesta a nada, digamos, cuando de verdad se requería intervención en casos, por ejemplo, de las privatizaciones. Las empresas nunca son sancionadas, esos empresarios nunca son sancionados, nunca son perseguidos, y el sistema judicial en Argentina tiene serios problemas para juzgar ese tipo de delitos, y sobre todo tiene serios problemas de independencia respecto de esos poderes económicos, ¿no? Entonces parecía bastante claro que el sistema de administración de justicia nunca iba a jugar esos casos. Pero esto no pasó solamente acá, pasó en muchos lados. Digamos, cada vez que hubo una privatización, hubo un caso de corrupción en casi todos lados, y en casi todos lados hubo una captura después del Estado de los organismos de control, y todo eso terminó en pura en todos lados, digamos. Toda Latinoamérica entera. Así fue el ciclo, ¿no? Lo que pasó después tiene que ver en gran parte con eso, ¿no? Digamos, si toda la política pública estaba enfocada en sancionar, bueno, está bien, pero sabemos que hay un montón de problemas después. Otras cosas también, que el sistema de administración de justicia en 1999 dijo, a mí la ley de ética pública no me es aplicable. O sea, no estoy obligado a presentar declaración jurada, no estoy obligado a rendir cuenta de los gastos que tengo, hago contrato al que quiero, no tengo por qué mostrarle nada a nadie. Y después lo dijo también respecto de, no lo dijo así, pero con la ley de acceso a la información pública. Digo, corregime, vea, pero no tiene órgano de aplicación la Corte Suprema. Exactamente.
La Corte dijo, a mí esas cosas no me tocan, no me llegan, al Poder Judicial no lo controla nadie salvo Dios, y lo dijeron así, en 1999. O sea, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema serio respecto de a dónde enfocamos la política pública. Después también tenemos un problema serio respecto de que esos jueces, esos fiscales, sí estaban bastante motivados para intervenir en casos de corrupción cuando había funcionarios públicos que no les gustaban, digamos. O con los mismos acuerdos, lo que conté antes, con determinados sectores económicos, empezaron a perseguir a dirigentes políticos con el mismo esquema, digamos. Esto pasó hace muy poco, y lo cierto es que eso no nos exime de no pensar una política de integridad y una política pública para enfrentar la corrupción, entre otras cosas, por varias cosas, pero entre unas cosas porque lo que a nuestro modo de ver por lo menos, y esto es algo que conversamos mucho también con Beatriz, con Roxana que estuvo hace un rato, de algún modo nuestro campo ideológico, pongámosle progresismo, para decirlo de alguna manera, escapó a ese debate y lo regaló, digamos, entero, se lo regaló, y a partir de ahí dijeron, bueno, nosotros somos los transparentes, somos los íntegros, somos los que no somos corruptos, y todo el resto sí. Por supuesto que esto hace agua por todos lados, y un proceso fenomenal de captura del Estado como fue el macrismo, no tuvo explicación respecto de esto, pero pasó, todo eso pasó, y está. Y ahí creo que viene el punto central, digamos. ¿Qué clase de Estado queremos tener a los efectos de enfrentar todo esto, en el cual la corrupción parece jugar un rol importante? La corrupción no baja en ningún lado de Latinoamérica de la preocupación número 3 de los y las ciudadanas. No baja. Economía, seguridad, corrupción. En todos los países de Latinoamérica o en casi todos los países de Latinoamérica. O sea, no nos damos una política en esto, estamos obviando el tercer problema de mayor preocupación para cualquier ciudadano. Digo, es una cuestión que debiera preocuparnos, por lo menos en la pretensión de acercarnos a lo que quiere nuestra comunidad. En esa línea es, bueno, ¿qué política pública empezamos a pensar y a hacer? Y la verdad es que desde el año 2019 se vienen haciendo un montón de cosas. Ya hablamos recién hace un rato de obra pública, que cambió radicalmente la política de obra pública, al punto tal que pasaron 3 años de gestión y creo que nadie puede señalar una, ¿no? Y miren que no nos sobran ojos, no nos faltan ojos en realidad. No nos faltan, nos sobran ojos encima, ¿no? O sea, casi todo el sistema de medios, un montón de cosas. Y no hay ese caso. Cambió radicalmente eso. Lo mismo en otras áreas súper sensibles, digamos. El sistema de inteligencia, que era un área no solamente corrupto, sino corruptor. Y no de hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, digamos. Fue así, por lo menos desde el 83 hasta acá, digamos. Corrupto y corruptor. Y cambió radicalmente eso, ¿no? Pero por supuesto, en la generación de política pública lo que teníamos que pensar es el rol del Estado. Y el rol del Estado en términos de asimilar, además, que podemos trabajar no solamente en generar política pública hacia adentro, sino generar política pública en términos de integridad que incluya a los otros actores que venían esquivando este debate. Por caso, el sector privado. El sector privado que siempre esquivaba esto. De hecho, el índice de transparencia internacional es fantástico en eso, porque es un grupo de empresarios o de organizaciones ligadas a las empresas, muy ligadas a las empresas, diciendo cuán corruptos son los funcionarios del mundo. Yo veo un montón de problemas en eso. Ayer justo lo decía en una reunión de CELAC, donde empezamos a conversar entre distintos países la posibilidad de empezar a monitorearnos nosotros mismos. Esto. Hay un problema ahí. Porque el índice que se usa para medir a los países es el que elabora un grupo de empresarios, que te la debo de quiénes son. O sea, no se sabe quiénes son, ¿eh? No se sabe. Vos querés preguntar, bueno, ¿quiénes son los que votaron esto? No, nadie sabe. Hay un problema en eso, que tiene que ver con lo anterior, y dije, ¿cómo esquivamos este debate? Un montón de veces. Lo esquivamos todo el tiempo. Pero bueno, el punto central ahí es, bueno, ¿generamos política pública que incluya? Sí, digamos, y trabajamos un montón en política pública que incluye al sector privado. Digamos, nosotros ahí en la Oficina Anticorrupción tenemos el registro de integridad y transparencia para empresas, el 1 que ya está, y el 2 que incluye cuestiones de género, cuestiones de diversidad, medio ambiente y derechos humanos. Tenemos el MAPAP, es una gran plataforma para que cualquiera pueda ver la vinculación entre las empresas y las funcionarias antes de llegar y después de que se vayan,
para atender ahí el fenómeno de la puerta giratoria. Yo diría que la Estrategia Nacional de Integridad es una iniciativa en conjunto con la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y la Oficina Anticorrupción. Es en gran parte, bueno, en realidad es toda la mesa, ¿no? Toda la mesa, la Agencia de Acceso a Información Pública y la CIGEN, es en gran parte una iniciativa que tiene que ver con incorporar miradas y factores vinculados con la corrupción y que normalmente se escapan a esto. Y uno de los factores que normalmente se escapa, no porque esté ligado a la corrupción, digamos, más allá de dónde suceda la corrupción, tiene que ver con el gran afectado por la corrupción que es la sociedad, digamos, y cómo en general, si pasamos a discutir que la solución de la corrupción es la que sucede en tribunales, la sociedad la va a mirar de afuera, digamos, ¿no? La Estrategia Nacional de Integridad es una iniciativa que además cuenta con un grupo de organizaciones que al igual que el Observatorio son como veedores de la Estrategia Nacional de Integridad. La Ley de Integridad Pública que presentamos, que tiene el Presidente de la Nación en sus manos, también fue elaborada de manera participativa mediante el mecanismo del 1172. Digo, creo, y tiene que ver con lo que hablamos hace un rato acá con Roxana, que se han desarrollado políticas públicas en los últimos años que atiende el fenómeno de una manera distinta y que creo que vale la pena todo el tiempo contar y sobre el cual vale la pena todo el tiempo conversar. Pero creo que ya llegué a mi límite, ¿no? Tenés unos minutitos más. Bueno, ¿sí? Excelente. Y sobre ese punto creo que hay algo central. Nosotros debemos pensar a la lucha contra la corrupción, no nos gusta hablar de lucha, pero bueno, no luchamos contra nadie, pero nos gusta decirlo así, en términos sistémicos, ¿sí? O sea, se necesita un esquema de prevención de la corrupción que incluya todos los platitos jugando juntos. El informe de la OCDE de 2019, el informe de integridad, que en un momento el gobierno anterior lo contrata a OCDE para que haga un informe y les diga, bueno, ¿cómo está la integridad pública? Y pensaron que les iban a aplaudir. Bueno, nada que ver. Lo primero que señaló es, ustedes están haciendo todo mal porque están enfocando todo en lo que sucede en tribunales y sin contar que dio a entender más o menos que estaba... No lo dio a entender, más o menos lo dijo. Están teniendo una persecución con sesgada respecto de a quién están persiguiendo. Pero además se están olvidando de todo esto para hacer. Y lo primero que marcaba es esto: Argentina tiene un problema de platitos, o sea, todos los organismos funcionan como medio desconectados y tienen todo ese costado que es sociedad civil, provincias y municipios, sector privado, todo desatendido. Bueno, creo que en gran parte del trabajo que hicimos daba respuesta a eso, más allá de, por supuesto, de que no lo hicimos porque lo decía la OCDE, sino porque nos parecía que estaba bien. Todos esos platitos de algún modo empezaron a trabajar. La Mesa Nacional de Integridad es una iniciativa de ese tipo. Una vez por mes nos juntamos, tomamos el tiempo de pensar acciones juntos entre todos los organismos de control. Eso no es fácil porque acá estamos discutiendo política pública. Creo que el gran desafío de la política pública, forever, acá por lo menos, tiene que ver con cómo creas institucionalidad y cómo haces que los organismos articulen. La verdad, eso que parece recontra fácil de decir es recontra difícil de hacer. Y, digamos, no ahora, digamos, nos pasó siempre que ejercimos la función pública, tuvimos más o menos el mismo problema. A ver, pensando en política pública, que es la idea que tenemos que hacer acá, creo que un enorme, ¿cómo se dice?, aprendizaje que tuvimos el último tiempo, creo que tiene que ver con construir política pública que sepamos que pueda trascender cosas, y para eso casi que nada mejor que la manera de articularle y darle mucho anclaje, mucha carne social. Esto que hablamos hace un rato de la acción colectiva, la instancia en la cual buscamos acumular políticamente con participación social, con incorporación de distintos sectores, buscando la manera de consensuar política pública, por lo menos en este tema, es una manera de hacerlo, y creo que en casi todos los ejes de política pública. Otro tiene que ver, a mi modo de ver, con el trabajo que le demos en términos comunicacionales, digamos. Y ahí es todo un desafío. Probablemente tengamos mucho para mejorar en eso, pero lo cierto es que, de algún modo, lo que tenemos que tratar de romper es esa idea, y que se ve permanentemente, digamos, hace, no sé, una semana, ¿no? El expresidente Macri decía, Telam es un lugar oscuro, hay que privatizarlo. Y lo mismo dijo creo que de Aerolíneas Argentina. O sea,
Sí, o sea, en el fondo estamos de vuelta discutiendo lo mismo. Es más Estado, más Estado, menos Estado, más opacidad, menos opacidad. Y cuando se trata de otra cosa, digamos, cómo generamos un Estado que sea robusto, que sea potente, que pueda incorporar al sector privado en la prevención de la corrupción, porque así sucede, y como además esa robustez permite garantizar derechos, nada más. Muchísimas gracias, Luis. Quiero contarte que ya hay una pregunta en la sala de Zoom. Yo estoy tomando nota para al final de la ronda poder trasladarlas. Súper interesante lo que planteabas. Me quedo con algo que tiene que ver con lo que dijiste casi al final, más allá de que toda la exposición estuvo muy interesante y no puedo más que adherir a muchas de las cosas o a la totalidad de las cosas que dijiste. Creo que el desafío es pensar políticas públicas, pero sobre todo disputar el sentido de las políticas públicas, sobre todo las políticas públicas vinculadas a anticorrupción y a transparencia. Creo que en este dejar hacer y en esta apropiación del sentido de la transparencia, del acceso a la información pública, de la anticorrupción y en la apropiación y el darle un significado determinado al contenido de esas palabras, nuestro rol hoy como hacedores o como pensadores de la política pública es disputar el sentido y en ese disputar el sentido integrar el enfoque de derechos humanos en pos del diseño de estas políticas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a la siguiente expositora. Tengo un PowerPoint de Luciana, así que si me dan un segundo voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí se está compartiendo. Bien. Me lo acaban de enseñar a esto para no hacer lío, así que les pido disculpas. Ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Querés probar, Lu, a ver si va y viene, si corre el PowerPoint o antes de empezar? No, ¿no? A ver si yo hago clic acá. Prueba, a ver. ¿Sí? Ahí va, perfecto. Bueno, entonces antes de empezar con la presentación voy a hacer las presentaciones protocolares. Luciana es magíster, Luciana Carpinacci, perdón, es magíster en negociación y relaciones internacionales por Flaxo y Universidad de Barcelona. Actualmente es directora nacional de fortalecimiento de capacidades de gestión en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es docente e investigadora de la especialización en evaluación de políticas públicas y la Tecnicatura de Gestión de Gobierno Local de la Universidad de Lanús. Luciana tiene una presentación que nos va a compartir, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a Bea y un gusto compartir, Luis, también el panel. Bueno, la convocatoria del panel creo que es provocativa en el sentido de que está vinculada con una experiencia que venimos desarrollando en el marco de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Nosotros comenzamos en el marco de la gestión, de la actual gestión. Se crea la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Compartimos la gestión con Beatriz año 2020-2021, ella como subsecretaria, y a partir de este año continuidad con la gestión de Alejandro Grillo. Y esta subsecretaría que, como decía, se creó en el marco de esta gestión, tuvo como impronta el fortalecimiento de las capacidades estatales. Muchas de las que Luis señalaba recién que hacen falta, capacidades organizativas, capacidades relacionales y capacidades de gestión técnico-política o política estratégica. Y con esa impronta es que se crea en este marco la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión para justamente
crear metodologías y generar actividades y procesos de fortalecimiento en planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es decir, que la experiencia que les vamos a compartir ahora tiene que ver con un sistema de información que se crea en el marco de la subsecretaría, que justamente se enfoca en construir información acerca de cómo el Estado enfrenta los problemas y los desafíos que la sociedad necesita abordar para su desarrollo económico y su desarrollo social, en un primer momento como un sistema que provee información para la toma de decisiones de los funcionarios, ¿no? Es decir, se crea hacia adentro, o sea, puertas adentro del Estado para construir esa capacidad de conocer y tener documentado y registrado qué es lo que hacen todos los organismos de la Administración Pública Nacional. Es una capacidad que el Estado no tenía en el 2019 cuando asume la gestión. Sí es cierto que existía un tablero más de tipo tecnocrático, y ahora vamos a contar un poco en qué se diferencia con el mapa de la acción estatal, que es este sistema que se creó. Pero digamos estaba desactualizado, incompleto, con lo cual no servía para tener un estado de situación de cuáles eran los principales ejes de política pública de cada uno de los organismos. Entonces, básicamente este sistema lo que hace es poder documentar, esto es como una captura de la parte, digamos, del sistema de información que poseen los funcionarios, donde lo que se busca es sistematizar en términos de un modelo de trabajo que lo denominamos de acción estatal, qué hacen los organismos públicos para enfrentar los problemas cada uno en su ámbito, en su área de política y en su esfera de incumbencia, para brindarle a la ciudadanía respuestas en distintos ámbitos y a distintos tipos de necesidades, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los ministerios, algunos ya incorporando organismos descentralizados y agencias clave como AFIP, ANSES, PAMI y el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, todos incorporando sus acciones estatales en el sistema y brindándole a los funcionarios indicadores de desempeño de esas políticas públicas. Si bien los avances, podemos decir hasta ahora los avances más fuertes tienen que ver con la construcción del sistema de información hacia adentro, yo lo que creo es que muchos de los desafíos que señalaba Luis tienen que ver con cómo va a ser el Estado para contarle a la ciudadanía qué valor le agrega si no posee la capacidad de conocer qué es lo que hace. Es decir, es casi como es el primer piso de ese edificio que tenemos que construir, ¿no? Entonces uno diría, bueno, todavía esta plataforma tiene una interfaz pública, que ahora un poco se las voy a mostrar, pero uno diría, tiene un desafío respecto de cómo traduce la información que se construye para adentro a la información que la ciudadanía necesita para que esas políticas se puedan legitimar y se puedan, digamos, la democratización de la información respecto de qué hace el Estado, para quiénes lo hace y a quiénes le llegan esas políticas, ¿no? Pero en principio podemos decir, esa sistematización de información que en el 2020 no teníamos, porque cada organismo hablaba su lenguaje, unos hablaban de programas, otros de proyectos, otros de políticas, y nosotros le dijimos, perfecto, ustedes sigan hablando como quieran, pero en el mapa, en el mapa vienen acciones estatales. Entonces, eso, digamos, tuvo un valor en el sentido que no nos tuvimos que pelear, no combatimos a los otros, digamos, los trajimos a nuestro lenguaje. No puedo decir que sin resistencias. Siempre hay resistencia cuando uno trata de cambiar las cosas. Pero sí en un sentido de dejar que cada institución pública pudiera seguir llamando las cosas como las llama, y que está bien, pero cuando construimos algo que es en conjunto, tenemos que usar un lenguaje común, porque es la manera que tenemos de poder dialogar y luego decir, bueno, el desafío ¿cuál es? Con esto que ya sabemos, construir esa interfaz para que la ciudadanía pueda
saber más acerca de qué hace el Estado, para quiénes lo hace, cuántos recursos se utilizan en esas políticas y en esas acciones. Hoy en día uno podría decir, yo diría, no es que falte información, o sea, si uno conoce cómo acceder a la información, presupuesto público tiene mucha información. El problema es que eso es para entendidos. Es decir, es como una manera elitista, diría. O sea, hoy el Estado tiene la capacidad de transmitir información específica y especializada respecto de cómo se gastan los recursos públicos. No tanta capacidad de decir cuánta gente se beneficia de esas políticas, porque eso no es parte del sistema de lo que documenta el presupuesto público, y en eso sí el mapa tiene hoy mucha más información, pero creo que el desafío tiene que ver con generar internamente en el Estado más capacidad de ser pedagógicos, es decir, en el sentido de cómo comunicamos lo que hacemos, quienes valoramos el rol del Estado y la capacidad del Estado de intervenir sobre los problemas. Entonces, un poco para mostrarles la experiencia y el enfoque, nosotros dijimos, bueno, pensemos un sistema que no sea un tablero en el sentido estricto, sino que sirva como una manera de fortalecer capacidades estatales, digamos. No es que nosotros construyamos la información, bueno, dame la información y ya está, sino que lo pensamos como una estrategia de fortalecimiento de capacidades en las organizaciones, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que si es un sistema que tiene que servir para la toma de decisiones, tiene que ser sensible a lo que le interesa a quienes toman decisiones, digamos. Tiene que ser selectivo en términos de qué información ingresa. Eso también fue un desafío, porque obviamente todos querían poner todo y nosotros luchábamos contra, lo estratégico, lo importante. ¿Y qué es lo estratégico? Y es donde se invierte la mayor parte del presupuesto, las iniciativas que son propias de cada una de esta gestión. O sea, había criterios para seleccionar. Luego poder sintetizar información, es decir, no poner 500 indicadores, sino los más relevantes que pudieran dar información precisa, y a la vez que a través de estas prioridades nos sirviera como una base para luego poder publicar esta información, ¿no? No exactamente del mismo modo, y ese es el desafío, digamos, que es contar con esta información sirviera para luego poder producir una plataforma de acceso público respecto de las políticas públicas. Y por otro lado, en relación al fortalecimiento de capacidades estatales, otros elementos que se tomaron en cuenta fue, tenemos que trabajar la herramienta vinculada con los sistemas de administración del Estado, digamos, porque las capacidades estatales y sobre todo las capacidades organizativas son las que funcionan de manera estable en los organismos. No tanto, viene una gestión y tiene una iniciativa nueva, pero lo que vale es lo que queda, ¿no? Y en el sistema de gestión pública, el presupuesto, el sistema de administración de recursos humanos son los sistemas estables, con lo cual otro elemento de la estrategia fue decir, tiene que estar este sistema pegado al presupuesto, pegado en el sentido amigado con el presupuesto, ¿no? Cuando se documenta una acción, se vincula a cuál es la categoría programática a través de la cual esa política pública se ejecuta, ¿no? Entonces, esto también fueron varias batallas, pero hoy podemos decir que es ley, o sea, vos no puedes ingresar a una acción salvo que sea un proyecto de regulación que no esté pegado a su asignación presupuestaria. ¿Esto qué hizo? Traccionó la necesidad de mejora respecto de los sistemas de información, porque cada vez que un indicador se generaba de una acción, traccionaba la necesidad de tener el dato para construir este indicador. Y muchas veces los organismos, y cada vez lo vemos mejor, tienen sistemas muy informales para registrar lo que producen. O sea, hacemos capacitaciones y tenemos una lista de Excel, vamos a hacer una convocatoria y lo hacemos en un Drive, anotamos gente y todo está en algún archivo de alguna computadora, digamos, todo es, salvo las agencias que son más
más desarrolladas institucionalmente, en general hay una práctica muy informal de registrar la información. Entonces la idea, ¿por qué el sistema sirve para fortalecer capacidades estatales? Porque te va a pedir el dato y te va a preguntar la fuente de información de ese dato. Con la idea en principio de saber, bueno, dónde están esos datos y de ahí empezar a mejorar. Y un paso más de eso sería decir, bueno, no, la idea no es que vos al sistema lo cargues manualmente, sino que de a poco vayas pudiendo conectar sistemas y bases de datos para que esos sistemas dialoguen entre sí de manera fluida, digamos, ¿no? De manera automática, podemos decir, hoy en día, veo acá que gestionaba el vínculo con Hacienda, es decir, hoy en día cuando se imputa una nueva categoría programática, se actualiza la información del presupuesto en el mapa, digamos. Eso está interoperable. Es muy distinto que cuando vos dependés de alguien que venga y lo cargue, ¿no? Entonces, se pudo avanzar en algunos aspectos de interoperabilidad y todavía hay otros en los cuales tenemos desafíos. Vos me vas diciendo los tiempos, Lore. Si tuviéramos que sintetizar, bueno, ¿qué elementos claves son los que se tomaron para poder desarrollar el sistema? Diríamos, un enfoque metodológico común, que es algo de lo que recién les comentaba, una red de trabajo. Luis recién decía, bueno, lo más difícil en el Estado es coordinar. Y uno diría, en este sistema, si no había coordinación, no había sistema. O sea, y creo que eso es parte del desafío, es decir, ¿cómo podemos pensar políticas donde la coordinación esté en la misma esencia de la política? Es decir, no que vos digas, bueno, yo voy a hacer esta política y después coordino con otros. No, el diseño de la política requiere coordinación. Eso te tracciona la coordinación necesariamente. Porque si no es necesario, entonces no va a funcionar la coordinación. En este diseño, la red era como parte sustantiva del diseño de la herramienta. O sea, es una herramienta que está pensada, diseño metodológico central, operación descentralizada. O sea, los organismos cargan la información que entra al sistema. Entonces, si no hay coordinación, no hay información. ¿Sí? Entonces, eso también es clave respecto de cómo se construyó. Y por último, la idea de que nosotros como un área de la jefatura de gabinete, una vez que los organismos ingresaban la información sobre sus políticas, tuvimos un rol de análisis transversal para poder decir, bueno, a partir de toda esta especificidad, digamos, todo este detalle que logramos sobre las políticas, tenemos que lograr cierto nivel de síntesis. Porque la jefatura es como el lugar del análisis estratégico de las políticas. Tiene un área de planificación, tiene que poder mirar los ejes centrales. No puede quedarse tanto en el detalle porque si no, no te brinda información. Dónde están yendo los recursos, cuáles son los desafíos, en qué planos de los ejes de desafío estamos interviniendo, en cuáles no. Es decir, entonces ahí es donde nos permitió toda esa información, ya 3 años de acumular información sobre las políticas públicas, poder construir algunos ejes, unas categorías de análisis transversal de las políticas. Y ahí es donde nosotros ya no dependemos de los organismos, digamos, ya es nuestro rol como un área de planificación, decir, bueno, leo de toda esta información, yo leo estas cuestiones donde sí estamos interviniendo y otras cuestiones donde todavía falta. Bien. Voy a pasar algunas. Respecto del enfoque metodológico, nosotros trabajamos con el modelo de acción estatal, como les decía, que nos basamos en el modelo de agregación de valor público desarrollado por Jorge Sotelo. Y a partir de toda la documentación de acciones estatales, en términos de bienes, servicios, regulaciones, prestaciones, construimos indicadores de desempeño. Todo lo que está hacia la izquierda de la cadena, digamos, objetivos estratégicos, políticas públicas, es la pata de la planificación que la desarrollamos a partir de la información que los organismos nos proveyeron, digamos. Y entonces, en ese sentido, creo que el sistema cuenta con información para generar esta plataforma de transparencia o de publicación de información. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice,
los organismos hacen muchas cosas, pero ¿cuál es el sentido de eso que hacen? Y el sentido está en los objetivos estratégicos, en términos de las capacidades estatales. Es decir, una transformación no se logra con una sola acción que hace el Estado. Necesita hacer muchas cosas para que algo cambie. Entonces, eso, ¿quién lo escribe? O sea, ¿dónde se escribe? El Estado hoy tiene muchos planes. Les quería mostrar. ¿Pasas una, Lore? Ahí. El Estado tiene hoy en día dos plataformas, podemos decir, donde la ciudadanía puede consultar cuáles son los planes estratégicos que están vigentes y cuáles son las evaluaciones que se desarrollaron en el último periodo, o sea, desde el año 2005 en adelante. Pero ¿qué pasa? Los planes estratégicos en Argentina son sectoriales en su mayoría. Es decir, no contamos con una definición de plan estratégico integral. Entonces, la idea de construir objetivos estratégicos y sintetizar políticas públicas nos permite construir esos sentidos de transformación, que son como una base fundamental para luego la comunicación que la ciudadanía, entiendo, esperaría y valoraría respecto de las políticas públicas. Y estas guías metodológicas son parte de una colección de fortalecimiento institucional, donde, bueno, traje el QR porque si les interesa pueden acceder, están todas disponibles en la página web de la subsecretaría. Bien. Voy directamente a la plataforma pública de MAPA. Hoy en día la ciudadanía puede acceder a las acciones que están ingresadas en la plataforma de una manera por ahí no tan detallada como está para los funcionarios, pero sí están publicadas las acciones estatales por ejes de gestión. Nuestra idea es que a partir de las categorías transversales que pudimos construir, pudimos identificar 17 campos de resultado, 90 categorías de destinatarios que son combinables entre sí, destinatarios en el sentido de, algunos lo llaman beneficiarios, otros lo llaman, digamos, público objetivo de las políticas, ¿no? Pero como justamente nos pasaba que cada organismo lo llamaba por su nombre, nuestro rol fue sistematizarlo y poder sintetizarlo en algunas categorías, que no son pocas, pero al ser combinables entre sí, nos dan como la posibilidad piensen que hay 400 y pico de acciones por año documentadas en la herramienta y nosotros pudimos sintetizar en 90 destinatarios. Y tipos y subtipos de acción respecto de qué es lo que hace el Estado en términos de modalidades de trabajo. Entonces, para cerrar, yo lo que diría es, nosotros contamos hoy con la posibilidad en el mapa de contar qué hace el Estado y para quiénes, ¿sí? Entonces, pensar una plataforma pública superadora de la que hay hoy, la manera en que entendemos que es posible de hacer es decir, bueno, ¿qué hace el Estado para algún tipo de destinatario específico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hace el Estado para los adultos mayores? ¿Qué hace el Estado para los niños, niñas y adolescentes? ¿Para los jóvenes? ¿Para los trabajadores? ¿Para las empresas? Es decir, podemos tener esa síntesis que es tan difícil cuando uno ve a Argentina Gobar, ¿no? Hay mucha información publicada sobre qué hace el Estado en Argentina Gobar, pero siempre va como a la acción puntual. Entonces, de esta manera lo que podemos construir es sentido, como decía Lore, sentido, propósito y conexión con un destinatario específico. Entonces, de esa manera tratar de revalidarnos justamente en el rol del Estado. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Luciana. Voy a dejar de compartir.
Creo que este era el que tenía que quedar fijo, ¿no? ¿Estoy bien ahí? ¿No? No, hice el lío, perdón. ¿Puedo salir de ahí? Ahí directo. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Luciana. También muy interesante el poder mostrar el trabajo que hicieron en la subsecretaría. La verdad es que yo hace ya varios años que trabajo y estudio el derecho de acceso a la información pública, y el gestionar la disponibilidad de la información para poder transmitirla al ciudadano siempre fue una debilidad del Estado. Es algo que durante muchísimos años fue intrínseco al Estado mismo, ¿no? Esta cuestión de desorganización. Entonces, poder generar una política pública que organice la información y le dé valor y pueda trascender, creo que genera la posibilidad de pensar la dimensión de la transparencia desde el inicio mismo de la política, ¿no? Algo que siempre con Bea decimos, la transparencia desde el inicio mismo de la política, desde el diseño de la política pública, y pensar también en los destinatarios y en ese enfoque de derechos humanos, ¿no? La mayoría, no todos, pero la mayoría de los grupos que vos mencionaste son grupos que merecen por parte del Estado una protección particular. Entonces, generar en ese sentido políticas públicas y un valor específico en la disponibilidad de esas políticas pensado a partir de los grupos, me parece que es un desafío sumamente interesante. Bueno, también hay preguntas en la plataforma digital para Luciana. Gracias. Vamos a seguir entonces con la siguiente exposición y la vamos a presentar a Beatriz. Beatriz Anchorena es la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es un ente autárquico con autonomía funcional del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la Georgetown University y la Universidad Nacional de San Martín, y doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA. Se desempeñó anteriormente como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y además es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, esta casa de estudios, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP, y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bea, adelante. Hola, ¿cómo están? Gracias, Lorena. En principio, quiero agradecerle a Flaxo la oportunidad de presentar este panel, de poner en la agenda los temas de transparencia y vincular las políticas públicas al pensamiento académico y poder construir, ¿no?, estos marcos teóricos que tanto necesitamos para abordar las políticas públicas desde la planificación, su implementación y evaluación. Quiero agradecerle a mis compañeros de panel, principalmente a la moderadora de hoy, a Lorena, que acaba de llegar, llegó a las 6 de la mañana de Panamá, donde participó en una reunión de la Red Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una red de la cual la agencia participa habitualmente, pero en esta oportunidad y en esta reunión se votó a la Argentina como próxima sede de la reunión 2023. Así que se viene con esa buena noticia bajo el brazo y me alegro poder compartirlo con todos ustedes, porque nos va a dar la oportunidad de generar un evento regional vinculado a los temas de transparencia y acceso a la información pública en el 2023, y que me parece que eso es una de las instancias importantes para mostrar cómo el Estado argentino en estos años ha venido evolucionando en este campo de política pública. También agradecerle a Luciana y a Luis. Con los dos hemos trabajado mucho, estamos trabajando y creo que vamos a continuar profundizando un trabajo conjunto en estos temas. Quiero agradecer a Daniel García Delgado, que
que allá por el 2018, fines del 2017 y el 2018, me convocó en esta casa de estudios a armar un libro que se llama Elites y captura del Estado, control y regulación en el neoliberalismo tardío, y que de alguna manera nos permitió sentar algunas bases y algunos pensamientos. Ha pasado también mucha agua bajo el puente desde entonces, pero me parece que es una contribución de Flaxo al primer punto que quiero abordar, que es esta disputa por el sentido, ¿no? La disputa por el sentido del concepto de corrupción, la disputa por el sentido del concepto de transparencia. Y pensarlo desde una acción del Estado, desde la calidad de intervención del Estado, ¿no? No solo, como decía Luis, que nació por ahí este concepto o el campo de desarrollo de la transparencia y de la anticorrupción nació con una mirada sobre cuanto menos intervención estatal, menos corrupción, sino esta cuestión de darle lugar a un análisis relacional del concepto, ¿no? Y ahí nosotros siempre lo miramos desde la tensión que existe entre las prácticas de captura de la decisión pública y la autonomía estatal, ¿no? Son dos puntos en donde existe mucha tensión. ¿Y cuál la mejor forma de prevenir la captura de la decisión pública? Es construir capacidad estatal. Y la capacidad estatal lo que produce es autonomía del Estado. Es que el Estado pueda tomar decisiones con independencia de los poderes fácticos, ¿no? Parece que ese es un punto clave en este marco conceptual desde donde queremos abordar el tema de la transparencia, ¿no? También existen otros puntos, pero me parece, y este libro que hicimos con Flaxo, que compilamos con Daniel y con Cristina Ruiz del Ferrier, me parece que es un puntapié inicial para discutir un concepto ampliado y relacional de la corrupción, de la transparencia, y que pone en juego estrictamente el rol del Estado, ¿no? Que no es que necesitamos menos Estado, que necesitamos un Estado con capacidad de intervención, pero que esa intervención sea de calidad, ¿no? Y la transparencia es una dimensión sustantiva de la calidad de las políticas públicas. Entonces, este concepto de transparencia que nosotros venimos trabajando con la Oficina Anticorrupción, que trabajamos desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y que hoy implementamos desde la Agencia de Acceso a la Información Pública, tiene que ver con una mirada transversal. Transversal a todos los organismos, con capilaridad, con referentes específicos que trabajan hacia adentro de los organismos y donde convergemos en criterios y normas en cómo abordamos esta temática, pero transversal también en otro sentido, en el sentido que es una dimensión sustantiva del todo el ciclo de la política pública, que no es que terminamos de implementar una política pública y nos sentamos y decimos ahora qué comunicamos de esto. No, desde que comenzamos a planificar la política pública, empezamos a pensar en la política de transparencia que tiene que acompañar esa política pública y en los instrumentos que tenemos a mano y en los instrumentos que tenemos que construir probablemente para mejorar esa comunicación. Porque si hay algo que corta también transversalmente esta idea de transparencia es el concepto de contrato social ciudadano. Si nosotros pensamos el Estado desde donde desplegamos un montón de políticas públicas, como decía Luciana, para atender problemas públicos diversos y de toda índole, nosotros queremos instalar este concepto de contrato social ciudadano como una forma de legitimar esas políticas públicas con la sociedad. Y si nosotros no podemos transparentar y contar qué hace el Estado, esto resulta muy difícil. Por lo tanto, nuestra idea es que las políticas de transparencia acompañen todo el ciclo de la política y que no sea un acto ex post de le ponemos el tilde al casillero de cumplimos con una normativa o nos falta cumplir con este compliance o lo que sea, ¿no? Que sea intrínseco de la política. Bueno, entonces en este tema de transparencia, que sea transversal,
Hoy hay un concepto muy de moda que lo trae mucho esta red regional de acceso a la información pública y transparencia, que es la transparencia por diseño, que no es otra cosa que esto. La transparencia por diseño, que seguramente si leen los últimos documentos de transparencia que están circulando por la región, tiene que ver con empezar a trabajar la transparencia desde la planificación y en la evaluación de las políticas públicas. También quiero hacer referencia al modelo de desarrollo, ¿no? Digamos, tampoco la transparencia es ajena al modelo de desarrollo. Siempre decimos que es importante, digamos, que el Estado es un motor de desarrollo, que el Estado tracciona, ¿no? Y es importante para nuestros países tener un Estado fuerte que pueda traccionar ese desarrollo y ese desarrollo integral. Pero para que ese desarrollo integral contemple un acceso efectivo a derechos, es importante contemplar políticas de transparencia y de acceso a la información pública, que son por ahí derechos más instrumentales que abren la puerta al acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales. Pero también me parece importante contemplar la dimensión de transparencia cuando pensemos nuestro modelo de país y nuestro modelo de desarrollo, porque cuando hablamos de la calidad institucional y cómo se construye esa calidad institucional, me parece que hay pilares claves vinculados a estos temas. Dicho un poco esto, yo quiero contarles un poco la gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Muchos de ustedes saben que yo asumí este año a cargo de la agencia después de una audiencia pública a fines de febrero. Asumí el 10 de marzo con 4 compromisos de gestión principales, a los que se fueron sumando otros bien importantes también. Pero el primero tenía que ver con un fortalecimiento institucional de la agencia, que es de construir capacidades estatales en la agencia, de poder, tener un presupuesto acorde a su planificación estratégica y a su estructura y a la amplitud de las 2 leyes de las cuales es organismo de control y aplicación la agencia. La agencia hoy es organismo de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27275, y de la Ley de Protección de Datos Personales, la 25326. Y para poder cumplir eficazmente con estas responsabilidades, es importante contar con una agencia que es muy nueva, tiene 5 años y estuvo 1 año y medio acéfala, construirle sus capacidades estatales para desplegar las políticas públicas necesarias. El segundo compromiso tenía que ver con un salto de calidad en transparencia activa, datos abiertos, interoperabilidad. El artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice taxativamente lo que todos los organismos tienen que poner a disposición de la sociedad en términos de transparencia activa. Y está concentrada taxativamente en la administración de recursos. El presupuesto, la plantilla del personal, las compras y contrataciones, las auditorías, etc. Eso nos parece excelente, pero queremos dar un salto de calidad que consiste en contarle a la sociedad qué hace el Estado con esos recursos, con ese personal, con ese presupuesto, con esas compras. ¿Qué políticas públicas, con qué resultados y con qué objetivos pone a disposición de la sociedad? Por eso, un poco la invité a Luciana a este panel, porque me parece que el mapa de la acción estatal son como los cimientos de la construcción de un portal de transparencia que queremos hacer en la agencia para contarle a la sociedad las políticas públicas. Sabemos que se dio un paso enorme poniendo a disposición sets de datos abiertos, todos los conocemos, pero muchas veces son inabordables para la ciudadanía leer esos sets de datos abiertos. Algunos los usa la academia, otros los usa profesionales especializados en alguna temática, pero nosotros creemos en un rol performativo del Estado y creemos que los datos que pone el Estado a disposición de la ciudadanía tienen que tener una interpretación, que no es que la interpretación del Estado es la única interpretación posible, pero el Estado tiene que poder transmitirle a la sociedad con qué objetivo estratégico desarrollan las políticas públicas, qué problemas públicos están atrás de esas políticas,
porque las políticas son soluciones a problemas públicos, ese es el resumen principal, y con qué resultados. Entonces, nosotros tenemos que pasar de información netamente centrada en la administración de recursos a información centrada también en las políticas y sus resultados. Y esto es un trabajo enorme, porque esto significa trabajar con los registros administrativos del Estado, con estandarizar políticas, y después voy a hablar un poco de datos y de datos personales, con estandarizar las políticas públicas y poder poner a disposición y dar los debates que sean necesarios para ganar legitimidad en la acción del Estado. Porque lo que está por detrás de esto es la disputa muchas veces sobre el tamaño del Estado, sobre el alcance de la intervención estatal. Y la única forma que tenemos, de alguna manera, de dar vuelta a esta discusión tiene que ver con esta legitimidad social que yo siempre la ubico en este contrato social ciudadano, que es que el Estado esté cerca de la gente, básicamente solucionándole los problemas y acompañando los diferentes procesos de las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, ese es el segundo compromiso. Un tercer compromiso tenía que ver con el tema federal, que también son capacidades estatales poder construir concertación de políticas públicas a nivel federal. Cómo las políticas públicas que pensamos a nivel nación pueden llegar a todo el territorio nacional. Tenemos un país federal, tenemos provincias con su autonomía. Nosotros tenemos por ley el Consejo Federal para la Transparencia, en donde trabajamos una agenda federal de políticas públicas de transparencia. Entonces, en este sentido, teníamos un Consejo Federal que en el 2021 no se había podido reunir por falta de quórum. Lanzamos en junio en Casa Rosada el Consejo Federal para la Transparencia con la presencia de 20 provincias. El martes pasado tuvimos la segunda asamblea en Entre Ríos con 18 jurisdicciones. Y la verdad es que venimos trabajando en 3 comisiones de trabajo, una de políticas de transparencia, otra de gobernanza de datos y protección de datos personales y otra de formación y participación ciudadana. Entonces, hay un trabajo codo a codo con las provincias. El Consejo Federal se está consolidando, que era nuestro tercer compromiso. Y finalmente, un compromiso que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales, un compromiso que asumimos de actualizar la Ley de Protección de Datos Personales, que es del año 2000. Nosotros iniciamos un proceso abierto, transparente y participativo para producir un proyecto de ley. Este proyecto de ley tuvo una instancia de relevamiento de los estándares internacionales, tuvo una instancia de 8 mesas de diálogo con sociedad civil, sector público, provincias, cámaras empresarias, profesionales, tuvo un evento en el CCK donde se presentaron los principales lineamientos, se abrió la consulta pública en el marco del decreto 1172, pionero de acceso a la información pública en el 2003 en el gobierno de Néstor Kirchner, y esa consulta pública estuvo abierta un mes. Hubo más de 140 documentos y opiniones que se analizaron, y de los 76 artículos que tenía el anteproyecto de ley se modificaron 43 a partir de la consulta pública, se pulieron, se hicieron más claros, más accesibles, y el expediente ya fue girado a la Secretaría Legal y Técnica para la firma del presidente y el ingreso al Congreso Nacional. En este sentido, lo que les quiero decir es que este proceso de producción de una política pública se hizo en forma participativa con todos los actores. Todos pudieron dar su opinión. Ahora, el Estado definió cuál era su eje estratégico en la política, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos converger el diálogo, la incidencia en políticas públicas de todos los sectores más poderosos, otros sectores más de a pie, como le digo yo, más de ciudadanos de a pie, con una mirada autónoma del Estado respecto a una orientación estratégica de dónde nosotros queremos llegar? Yo sé que el tema de protección de datos personales es un tema técnico y muy complejo, pero para darles una idea,
tiene que ver con la inserción argentina en el mundo, porque está el paradigma europeo, está el paradigma norteamericano, está el paradigma Asia-Pacífico. Tiene que ver con el comercio internacional y con la economía digital. Digamos, tiene que ser una ley que impulse la economía digital, pero que al mismo tiempo proteja derechos humanos de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional de Habeas Data. Entonces, es una propuesta de reglas de juego, una propuesta normativa de ley que incide en un montón de cuestiones. Incide cuando el Estado tiene que compartir datos. Incide cuando hay que hacer una segmentación tarifaria de la energía y el gas. Incide cuando hay que diseñar un IFE y donde hay que cruzar datos de AFIP, de ANSES y de otros organismos. Nos da reglas de juego para proteger los datos de las personas, que no son propiedad de la persona intrínsecamente, sino que son parte de su identidad. Y además es un tema fundamental para enfrentar los desafíos de salud pública vinculados al COVID, porque los datos personales de salud además son datos sensibles y merecen un cuidado especial. Y además, otro tema que aborda tiene que ver con los incidentes de seguridad. Todos ustedes saben que tenemos nuestras bases hackeadas permanentemente y que eso hace que se filtren un montón de datos personales y que además todos estos datos personales hoy son el activo principal de muchísimas grandes empresas son el insumo principal en la producción de esos negocios, ¿no? Entonces, más que por el tema específico de la protección de datos personales, yo quería compartirles con ustedes como un proceso participativo en donde además el Estado tiene que tomar posición y el Estado tiene que asegurarse una autonomía del Estado en términos de qué protección de datos le va a ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas argentinas y que muchas veces existen infinidad de intereses dando vuelta alrededor de estas propuestas que necesitan ser escuchadas, sopesadas y luego estratégicamente tomar las decisiones que nos corresponden. Y un poco haciéndome eco del título del panel de hoy, de la participación ciudadana, contarles que la agencia también está pensando en un área de participación ciudadana vinculada a la evaluación de las políticas de transparencia. Es un área nueva y que esta participación ciudadana tiene un par de acciones bien concretas. Una es la construcción de un registro de organizaciones vinculadas a la incidencia en políticas públicas y a la transparencia. La otra es a darnos una metodología de diálogo con la sociedad civil respecto a estas políticas y construir un catálogo de participación ciudadana donde podamos ver qué espacios de participación ciudadana ofrece cada organismo del Estado Nacional, para que el ciudadano que quiera participar pueda entrar a un solo lugar y ver todas las opciones que tiene para construir participativamente una política pública. Para ir cerrando, quiero hacer hincapié en 3 pilares que lo dije y en este tema del rol del Estado. Pensar en términos de contrato social, diseñar estos dispositivos de diálogo con los diferentes actores de la sociedad, hoy es una prioridad para nosotros, construir las capacidades estatales de la agencia y en todos los organismos, porque los temas de protección de datos y de transparencia y acceso a la información pública son transversales. Y acá me quiero detener es necesario construir capacidades burocráticas que ponen en marcha las organizaciones, construir capacidades político-estratégicas que no solo tienen que ver con políticas públicas basadas en evidencia, sino tener en cuenta la viabilidad política de las políticas públicas. Cuando construimos el proyecto de ley de protección de datos, también pensamos en qué interacción política esto va a tener en el Congreso, qué lobbies van a operar a favor, qué lobbies van a operar en contra. Tenemos que tener una mirada política de las políticas públicas y la dimensión relacional que hoy se dijo que es la coordinación interinstitucional hacia adentro del Estado Nacional, la coordinación a nivel federal y, por supuesto, el diálogo permanente con los actores no estatales.
y el objetivo último tiene que ver con que las políticas públicas que producimos sean políticas públicas de calidad, que sean políticas públicas que responden a los problemas de la sociedad y que de alguna manera nos brinden el sustento que necesitamos para que el Estado tenga calidad en su intervención estatal y sea este motor de desarrollo que impulse el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Me voy acá a permitir una licencia. Antes de empezar a trabajar en la agencia, lo cierto es que yo a Beatriz no la conocía personalmente. Y su forma, tuve la grata sorpresa de que su forma de entender el Estado, de entender las políticas de transparencia y de acceso a la información pública me motivan, me interpelan, me convocan. Así que siempre es un placer escucharte. En ese sentido, digo, creo que tenés la posibilidad, la gran ventaja de poder decir que a muy pocos meses de haber iniciado la gestión, muchos de estos compromisos que asumiste ya están en vías de cumplimiento y que muchos aquellos que no te habías planteado siquiera también se están logrando. Digo, así como Beatriz mencionó el Consejo Federal, la consolidación del Consejo Federal, con una amplia participación en las últimas 2 reuniones. En esta última reunión de la red iberoamericana, la red de transparencia y acceso a la información que nuclea los organismos de acceso a la información de Iberoamérica, también se empieza a notar cómo el rol de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina empieza a cambiar y a cobrar otro protagonismo. Y creo que el hecho de que nos hayan elegido sede del próximo encuentro es una muestra de ellos. También el hecho de que esta red, su forma de trabajar es a partir de distintos grupos de trabajo y que por una decisión tuya la agencia empezó a integrar la totalidad de los grupos de trabajo de la red iberoamericana, gracias a un esfuerzo enorme del equipo de trabajo de la agencia, por supuesto, que esto no se hace solo. Pero bueno, digo, esta nueva forma o esta nueva impronta del Estado argentino en materia de políticas de transparencia y de acceso a la información pública es algo que empieza a hacerse con la región y eso es algo para destacar. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas y los comentarios que estaban en los chats, del chat de Zoom y algunos que llegaron también por YouTube. Tengo 2. Uno arranco por el que es para Luciana. Mai Poleman preguntaba a Luciana si la red de trabajo para el fortalecimiento que vos mencionaste en tu presentación tiene participación municipal. No sé si querés comentar algo con relación a eso. Bueno, gracias por la pregunta. En principio, la red está conformada por todos los referentes que trabajan en la plataforma del sistema de información, porque son aquellos que son partícipes necesarios del proyecto. Esto no significa que, es decir, la estrategia de fortalecimiento incluye esos referentes como parte de la construcción del sistema y además como para ser núcleo de otras actividades de fortalecimiento. Es decir, esto no quiere decir que no se pueda expandir a otros actores, pero actualmente es una red de referentes de seguimiento de los organismos de la Administración Pública Nacional. Muchísimas gracias. Después tengo acá 2 preguntas que son para Luis y después vamos a abrir acá a las personas que están presentes si tienen alguna intervención, si quieren hacer alguna intervención. Laura Coelho dice, buen día, lo voy a leer textual, dice, buen día, felicitaciones por las jornadas, quiero aprovechar para saludar a Luis Villanueva y preguntarle sobre los avances en materia de transparencia e integridad en el Poder Judicial. No hubo ningún avance. Lamento defraudarla, Laura, pero no, ninguno. La Corte, como decían,
acordada 1 del 99, si no me equivoco, sale la ley de ética pública, acordada 1 del 99, dice: a mí no me aplica la ley de ética pública porque somos un poder del Estado que no puede ser controlado por otros poderes del Estado porque estaría violando la Constitución Nacional. Eso dijo. Y después fueron todos acordadas en el mismo sentido, cada tanto, no sé, leyes, ¿se acuerdan las leyes de democratización de la justicia? Decía, tienen que presentar declaraciones juradas de esta manera. Bueno, no es aplicable porque no efecto de tendencia. Tienen que incorporar gente que venga de afuera en procesos que rompan de algún modo ¿cómo se dice? Bueno, que siempre entran familiares a nepotismo. Una ley en contra del nepotismo del sistema de administración de justicia no es aplicable porque está afectando nuestra... No. En realidad no dijeron exactamente eso, dijeron, no, afecta esto, nosotros vamos a crear nuestro propio mecanismo. Esto fue en el 2013 y nunca se creó. Y de ahí más fueron una serie sucesiva de acordadas que refrendaron esa idea y nunca se desarrolló ninguna política. Hay una pestaña que dice gobierno abierto en la página de la Corte, que bueno, eso no tiene nada. Publican, por ejemplo, el listado de... Porque hay un problema, para mí, más grave, que hay muchos problemas, pero hay dos problemas graves. Uno es, además, le exigen a todos los poderes del Estado que hagan cosas que ellos no hacen. ¿Entendés? Porque son desplegos en decirle, no sé, vos sos piloto de aerolíneas argentinas, tenés que publicar todo tu recibo de sueldo, completo, con todo. Andá a pedirle un recibo de sueldo a un juez, no te lo va a dar nunca. La Y antigüedad. no los tienen, claro, obvio que no. Y además te ponen el recibo de te ponen los sueldos, creo que están actualizados hasta el 2016, ponele, el sueldo de los ingresos, la planilla de ingresos, en el básico. Y el básico, el Estado de Administración de Justicia, es el 20% del sueldo de un funcionario público. O sea, no sabés cuánto gana un juez o un fiscal. Y de esas 2.000, digamos, tienen un montón. Les dicen a los integrantes de otro poder del Estado que tienen que no sé, qué sé yo, en su declaración jurada tienen que poner toda la información de sus hijos, de sus nietos, de todo el mundo. Bueno, el Poder Judicial no publica nada de eso, no hay, y la declaración jurada de un juez o fiscal no la abre nunca nadie la abre. O sea, están ahí. De hecho, cuando yo trabajaba en ASIG, pedimos declaración jurada de los jueces, creo que era el Contencioso Administrativo Federal, pedimos la declaración jurada y un juez, adentro de su declaración jurada, que no había sido abierta nunca, decía, a mí me controla, esto que les contaba hace un rato, a mí me controla Dios y nadie más. Era solamente una hojita, así, escrita a mano. Nunca nadie la había abierto, porque si no alguien lo hubiera notado que semejante cosa había pasado. Bueno, así siempre, así que no, Lau, no. No, bien. Bueno, hay otra pregunta que es más amplia todavía, de Mónica Fuentes. Dice, ¿cómo luchamos contra la corrupción judicial? Ah, bueno, lo mismo. Perdón, la tendría que haber hecho las dos juntas. Sí. Mil disculpas. Para mí lo que está pasando es que es un poder del Estado que se declaró independiente de todo, digamos, de todo. Ya está. El problema, a ver, tiene que ver en gran parte con que están juzgando un montón de cosas, están resolviendo un montón de cosas, políticas públicas increíbles, digamos. Se está discutiendo de dónde tiene que hacerse dónde tiene que hacerse o no una obra pública en base a lo que opina o no un fiscal. El fiscal no tiene la más pálida idea de nada de esas cosas, pero ni cerca, no tiene nada, nada. En las fiscalías no hay un contador, en las fiscalías no hay un politólogo, en las fiscalías no hay nada de eso. Hay plenos abogados, casi todos, algunas abogadas, y ya, digamos, es eso lo que hay. Y vengo de trabajar en la Administración de Justicia, o sea, conozco eso. O sea, ¿cómo hacer para eso? Yo creo que a mi juicio, hay que ir a un lugar donde la sociedad entienda que estamos en un problema serio, porque le definen políticas en otros lados, no la gente que vota, y además resuelven sus casos de la manera en que los resuelven, porque si me decís que fue una máquina de resolver casos de manera extraordinaria, bien, todos súper contentos con el acceso a la justicia, con cómo te resuelven los casos, bueno, vos dirías, bueno, qué sé yo, no muestres nada si querés, ponele, pero no pasa. Bien. O sea, no sé. Bueno, no sé si acá en el público presente hay alguna pregunta, reflexión, comentario que quieran hacer sobre las exposiciones. ¿No? Entonces, a modo de cierre, si les parece, les propongo que se tomen 2 minutitos
cada una y Luis. Cada una, claro, sos el cupo masculino, Luis. Que se tomen 2 o 3 minutitos como para hacer una reflexión final de cierre de panel, ¿sí? No sé si arrancamos en el mismo orden, ¿te parece, Luis? Y... primero el agradecimiento de vuelta, Flaxo, Beatriz, a vos en persona por la invitación. Creo que multiplicar los espacios, multiplicar los lugares, las instancias en las cuales, desde nuestra manera de pensar las cosas, la política, los derechos, la sociedad, el país, el mundo que queremos vivir, empecemos o sigamos discutiendo sobre corrupción, sobre transparencia, sobre integridad, sobre acceso a la información pública, no solamente pone en evidencia que no hay un único dueño de esto, ¿no? Por el contrario, podemos mostrar, como pasó acá, a mi derecha y a mi izquierda, 2 áreas de política pública que en un caso menos de un año y en otro caso bastante más, pero lo cierto es que se han hecho un montón de cosas, un montonazo de cosas. Y antes pasó con obra pública, hay que salir a mostrar que además de disputar el sentido del discurso, tenemos muchísimo hemos aportado muchísimo en esta agenda de trabajo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Sí, me leíste la mente, ¿no? Yo quería cerrar igual. No, refuerzo tu idea. Creo que no hay que desconocer, y hay 2 fenómenos que están muy ligados, que es la complejidad del momento en el que tocó gestionar este periodo de gobierno, la pandemia y su consecuencia, que es la ola de descreimiento y de disputa y de cuestionamiento que hay al rol de las instituciones y al rol del Estado, y creo que en eso nos tenemos que agarrar muy fuerte todos los que creemos que el Estado tiene un rol central en la igualdad, en generar mayor igualdad de oportunidades en un contexto donde si no está el Estado es la desintegración. Así que yo cierro con esto, como convoquémonos a trabajar todos los días para que se visibilice lo importante que es que el Estado dé respuestas a quienes más lo necesitan. Bea, tus reflexiones. Yo voy a aprovechar que estamos en Flaxo, en una casa académica, y proponer también este vínculo virtuoso entre academia y política, entre academia y políticas públicas, para reflexionar para la acción, ¿no? Concretamente, y para ayudar a diseñar mejores políticas, mejores intervenciones estatales, y para formar mejores funcionarios y funcionarias, porque la capacidad estatal también tiene que ver mucho con los trabajadores y trabajadoras del Estado, y la verdad es que casas como estas han colaborado ampliamente con profesionales con mirada crítica, ¿no? Parece que la clave del fortalecimiento institucional siempre tiene que ver con poder dar un paso a veces hacia atrás y tener esta mirada crítica que nos permite ir generando mejores soluciones de intervención y ir construyendo esta autonomía estatal, pero una autonomía con diálogo permanente con los diferentes actores. Bueno, un aplauso les brindamos a nuestros expositores. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Gracias por participar y a quienes están conectados de manera virtual también.